Pero esto no fue a través de una visión rentista de la economía, sino fue más bien a través de generar instituciones y generar también empresas locales. Y una participación constante de universidades, centros de investigación y de la sociedad en su conjunto para insertarse en el mecanismo. Otra cosa importante es que en realidad no cambiaron su sistema impositivo que ya tenían de antes del sector petrolero, es decir, siempre les ha cobrado mucho impuesto a sus ciudadanos, pero entonces el impuesto adicional o el ingreso adicional que obtuvieron del sector petrolero lo fueron ahorrando en fondos muy especializados que los han manejado muy bien y que hoy hacen que sean uno de los países que cada ciudadano puede contar con cantidades exorbitantes como más o menos $140,000 en ahorros que ya les tiene el Estado para futuras generaciones. Y esto da entonces una visión transgeneracional de la industria petrolera. Si un país logra no solamente sacar el petróleo y mientras tanto vivir de él, sino además dejarles esta herencia a futuras generaciones, logró entonces un segundo objetivo. Otro objetivo es que la industria petrolera, todos sabemos, tiene mucho impacto local, es invasiva, ya sea invade a una comunidad, puede destruir su cultura. Por ejemplo, si yo soy un pescador, puede finalmente terminar con mi propia actividad económica, con mis tradiciones, con muchas cosas y mi medio ambiente inclusive. Entonces una preocupación que tuvo desde el principio este país fue cuidar el impacto que pudiera tener la industria petrolera en ese país, por lo cual puso muchas reglas muy estrictas para los operadores petroleros y que las ha respetado perfectamente. Otra cosa muy importante que hicieron fue distinguir el papel que cada quien debe jugar. Una cosa es ser el dueño de los recursos del subsuelo y entonces tener una visión de cómo irla explotando gradualmente, con mucha responsabilidad a través de muchos agentes, pero a través de mucha regulación. Otra muy distinta es quiénes son esos operadores y cuando uno de esos operadores es el propio Estado a través de una empresa estatal, pero que de todas maneras es un operador que debe ser regulado y que debe rendir cuentas. Y una tercera muy distinta es ser un regulador, es aquel que establece las reglas para que efectivamente haya eficiencia, pero también haya respeto hacia la actividad petrolera misma. Esos elementos han ido haciendo entonces que la consistencia a través de décadas en este proceso, hoy Noruega pues ha logrado producir gran cantidad de aceite, ha recuperado mucho de todos sus yacimientos, más de lo que algunos logran hacerlo, y finalmente también ha logrado que su industria de proveedores que ella misma desarrolló hoy sea un gran exportador. Y ese gran exportador está generando utilidades sustantivas para el país, además de una cantidad de empleos especializados de alta tecnología. Eso es el ejemplo noruego, que en realidad todos los que observamos a los países petroleros del mundo, pues lo vemos como uno de los casos más exitosos de cómo manejar una industria petrolera y transferirle beneficios a su sociedad. Después hablamos del caso de México como una contraposición. En México, desde los años 30 hasta la fecha, hemos vivido con una visión de monopolio de Estado para el sector petrolero. Y esta visión en un momento fue realmente una consolidación de nuestro sentimiento de soberanía y también le permitió a un partido realmente dominante que era el PRI en su momento desarrollar una estructura muy consolidada corporativa junto con distintos grupos de interés que conformaban a la sociedad mexicana en una especie de corporativismo que finalmente le dieron mucha fuerza al país durante algunos años. Sin embargo, hoy este modelo ha llegado a su fin y es claro que somos una sociedad que quiere transformarse, pero también esto se vio reflejado en el sector petrolero. El sector petrolero llegó a depender en un momento dado de grandes campos muy prolíficos, en particular el campo Cantarell,
que a pesar de lo mal o bien que se manejara, daba utilidades extraordinarias. Y esto pues fue resultando en que la propia empresa petrolera se llenó de personal, no necesariamente calificado, mucho personal administrativo, una población gigantesca, y también se fue endeudando al punto en el que nos ha llevado a preocuparnos por la empresa por dos razones. Uno, porque la empresa en sí misma está muy cercana a una quiebra técnica, y otra, porque ya se acabó ese petróleo fácil que podía descubrir y encontrar y producir. Ahora sus retos entonces son totalmente nuevos y tenemos por lo tanto un debate público nacional sobre si reforzar más o cambiar o hacer algo con esa empresa del Estado, Pemex, o si debemos abrir más el sector y tener más operadores y también dejar de depender tanto de ese rentismo de la empresa petrolera. Y entonces en ese proceso nos encontramos actualmente, hay un debate, no es negable, pero sí hay una serie de consensos en donde pretendemos más bien dejar de ver a nuestro país como un anexo del petróleo, más bien, sabes, al revés, es una diversificación tanto política como social y obviamente económica, que México sí ha logrado. Es decir, sí tenemos una diversidad económica, somos un país industrializado bastante fuerte, pero seguimos creciendo y tenemos una vocación para ser un país todavía más grande y fuerte y reducir las diferencias sociales que se han acumulado durante años. Por lo tanto, el sector energía debe tener un papel que ayude a esos objetivos de crecimiento económico y de disminución de las diferencias sociales. Y es ahí en donde debe insertarse ahora el debate de Pemex. ¿Qué queremos de Pemex? No solamente entonces una empresa que genere rentas, sino más bien que genera la energía que se pueda distribuir en calidad, tiempo y oportunidad a toda la población de precio competitivo, no subsidiado, para que efectivamente apoye ese desarrollo nacional. Entre otras cosas, obviamente también nos interesa desarrollar nuestra propia industria de proveedores para el sector energético, no solo el petrolero, también el eléctrico, y esos elementos van a llevar a que también las universidades y distintos grupos se capaciten y puedan encontrar ahí fuentes de empleo. Básicamente ese es el tema del que hablé en esta conferencia. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cuál cree usted entonces, comparando el modelo mexicano y el noruego, que es la diferencia esencial entre los dos modelos? Bueno, uno es la consistencia en los objetivos que ha logrado. Dos, su visión de inclusión versus la exclusión de México. Y yo diría, tal vez la tercera es de que efectivamente supo separar correctamente los roles de las empresas, de las del Estado, y las de los proveedores y las del regulador. Profesor, ¿y qué futuro, disculpe la pregunta, le ve a la industria petrolera en medio del agotamiento posible de ese recurso y de la crisis económica de un mundo que ya está lleno? Una economía que ya está llena y contaminada porque ha explotado la gran mayoría de los recursos naturales. ¿Se puede seguir explotando indefinidamente el petróleo? Bueno, sí, claro que sí se puede hacer porque los recursos están ahí, pero se tienen que hacer ya bajo reglas muy distintas. No puede hacerse bajo la regla de la autorregulación, tiene que hacerse mucho bajo la supervisión del verdadero dueño del recurso, que es la nación. Pero la nación no es operador, el que es operador es la empresa. Entonces esa distinción clara es lo que va a permitir que no se mezclen los roles y que entonces uno no sea indistinto o indiferente ante las fallas del operador. Sí podemos visualizar una industria de gas y de petróleo que cada vez sea más limpia, redituable, realmente económicamente viable, por supuesto que sí. También en base a gas, y no solo de petróleo y gas convencional, sino de petróleo y gas no convencional. Pero se necesitan poner las reglas y hacerlas cumplir.